Saludos estimados amigos de la plataforma de YouTube, es un gusto estar nuevamente acá desde esta tribuna, una vez más, un lunes en horario de las 6 de la tarde para quienes nos sintonizan desde México y desde Guatemala. Y bueno, un saludo también para todos los colegas que nos están viendo, ya sea en directo o en diferido desde los demás países de América Latina. De verdad, un fraterno saludo y un gran agradecimiento por todo el apoyo recibido en la sesión anterior, nuestra sesión número 1, en el directo donde hablamos de el secreto mejor guardado de la política. Es un video que ya está disponible en nuestras redes sociales y que agradecemos todo el apoyo que ha tenido porque, bueno, ha sido muy bien difundido y esperamos que también nos puedan echar la mano en compartir este directo. Apoyarnos desde este espacio donde tratamos de hacer ese ejercicio tan noble de combatir la mentira, el engaño, el relativismo, las falacias, como diría el general Augusto Pinochet hace muchos años, y donde lo hacemos de la mejor manera, hablando con la verdad, porque no hay mejor manera que combatir la mentira que diciendo la verdad, un ejercicio que se ha perdido durante muchísimo tiempo porque hay gente que se calla la verdad, no dice la verdad y bueno, termina capitulando ante las mentiras de la izquierda y las mentiras de la derecha mala. El título que hoy pues da nombre a nuestro programa, como siempre, un gustazo que nos puedan acompañar y el espacio mediante el cual vamos a tener infoeducación política no puede ser mejor presidido que por nuestro anfitrión, el profesor Alberto Mansuetti. Profesor, bienvenido a su canal. Es un gusto tenerlo por acá nuevamente. El gusto es mío, Gabriel. Muchas gracias por tu invaluable e insustituible apoyo. Como todos los que me conocen saben que la tecnología es mi punto débil, entonces, bueno, si no fuera por Gabriel, esto no se puede hacer. Y gracias a Dios y gracias a Gabriel, esto lo hacemos todos los lunes. ¿Ok? En el día de hoy vamos a compartir unos conocimientos para poder entender que, por ejemplo, entre otras cosas, qué es lo que está pasando en Madrid con Milei. Aparte de que es un grosero y que es un descomedido y violador de los más elementales principios de convivencia internacional, como es, por ejemplo, el principio de no injerencia en los asuntos de otros países, ¿no? Bueno, aparte de eso, es un rejunte de libertarios con conservadores. Hoy usted va a entender por qué el rejunte de libertarios con conservadores no puede salir bien, no puede terminar bien. Porque los libertarios son anarquistas. Ellos lo dicen mucho. Y los conservadores son estatistas. El conservador no te dice nada de privatizar, de regular, ni abrir mercados a la competencia. Para el conservador está muy bien el control estatal sobre la economía. Nunca lo vas a oír quejarse de eso. Y para el conservador está muy bien el control estatal sobre la educación y la salud. Por eso el conservador huye cuando nosotros le hablamos de privatizar educación y privatizar la salud. Y además de eso, el conservador ahora quiere la imposición estatal de los buenos valores que nosotros defendemos, la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, ¿ok? La realidad, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, entonces 2 hombres no pueden hacer un matrimonio y 2 mujeres tampoco. Eso los conservadores defienden igual que nosotros. Pero nosotros, ahí está la diferencia, no es
a martillazos, no es con la coerción estatal, no, es de otra manera. ¿Ok? Entonces, el conservador es estatista y el libertario, además, el libertario es anarquista. Entonces, esa unión contra natura no va a salir bien. Esta mañana hablaba con un amigo argentino que me contaba lo siguiente, que por fin Milei dice que está armando su partido. Sí, pero en el partido de Milei está siempre la misma mezcolanza llena de contradicciones. Me decía, por ejemplo, que hay mucho neonazi, pero neonazi de cruz esvástica tatuada en el brazo. Y no era un hombre sino de una chica neonazi que se había tatuado la cruz esvástica en el brazo. ¿Ok? ¿Y cómo va a estar en un partido presidido o liderado por Milei que es sionista? ¿Ok? O sea, sionismo con neonazismo, eso no pega, no cuadra. Bueno, hoy va a entender, pero no solo hoy, tiene que estar aquí todos los lunes, hacer una inversión para estudiar un poquito y ver los anteriores a cada uno. Bueno, entonces vamos a compartir en pantalla un PDF pequeño con el hilo de X que yo puse la semana pasada con 12 posteos. ¿Ok? Entonces, esta serie con Gabriel Ortega se llama La Verdad Política porque es para descubrir mentiras que están encubiertas desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Vamos, en lo que terminemos vamos al chat. Te digo porque ya está, por ejemplo, nuestro amigo Marcos Gamero, que nos pone ahí. Bueno, pongan lo que quieran en el chat, que en lo que terminemos vamos al chat. Y muchas gracias por poner en el chat lo que ustedes quieran poner. Somos liberales clásicos, o sea, nosotros no somos libertarios porque no somos anarquistas y no somos conservadores porque no somos estatistas. Bueno, entonces, somos liberales clásicos y por ende de derecha, sin complejos, derecha liberal, eso es lo que somos nosotros, pero derecha autocrítica, única, de autocrítica de la conducción de la derecha y de la conducción del liberalismo. Autocrítica muy a fondo. Este proyecto nació de una profunda autocrítica. Única al menos en nuestra región. ¿Ok? No hay autocrítica más que aquí. Donde usted va a buscar, donde usted va a encontrar autocrítica es aquí. En los otros no. Los otros son porristas. Todo es muy bien, muy bien. Muy bien Milei, muy bien Vox, Abascal, etcétera. Bueno, no, aquí no. Por eso, entre las mentiras que descubrimos, también hay las mentiras de la derecha mala. No es verdad que el socialismo fracasó. Esto ya lo apuntamos el lunes anterior. No es verdad que el socialismo fracasó. Ojalá fuese verdad. Pero lamentablemente no podemos decir que el socialismo fracasó. Y hoy vamos a ver uno por uno en el otro PDF los 10 puntos del manifiesto. ¿Ok? Bueno, entonces, socialismo son los 10 puntos del Manifiesto Comunista capítulo 2, eso lo vamos a ver en el otro PDF, ¿ok? Fueron decretados todos imperativamente en el siglo XX y hasta hoy los padecemos en las leyes malas. O sea, nada de fracaso. Fue un éxito, por desgracia. Los conceptos de izquierda y derecha ya no sirven, te van a decir otra gran mentira de la derecha mala. ¿Cuál es la derecha mala? Aquí está la definición. La que adopta el programa de la izquierda o una buena parte del programa de la izquierda. Y así determina el éxito del socialismo. ¿Ok?
Claro, si la derecha absorbe las propuestas o las imposiciones, mejor dicho, de la izquierda, entonces le da el triunfo al socialismo. ¿Okay? Otra mentira, el neoliberalismo no existe. Sí existe, es el consenso de Washington. En algún otro momento también lo vamos a estudiar punto por punto, porque ese también son 10 puntos. Socialismo es un proyecto. ¿Qué es el socialismo? Es un proyecto de conquista, dominación, control y explotación. El resto es maquillaje. Tal proyecto implica la abolición del capitalismo liberal, pero atacando primero la estructura, o sea, la base económica de la sociedad. Y ese es el Manifiesto Comunista capítulo 2. Y dejando la superestructura, es decir, la moral, la decencia, para después. Solo que el después ya llegó. El más adelante ya está aquí. Es el siglo XXI. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros le pedimos a la gente que invierta un poquito de su tiempo en estudiar. Que no diga, hoy ese artículo es muy largo, ese video es muy largo. Que invierta un poquito en estudiar para poder entender el mundo en que vivimos. Si no, se va a morir sin haber entendido el mundo en que vivió, por lo menos la parte política. Superestructura, ya logró el poder en el siglo XX. La izquierda vieja de siempre, no hay nueva izquierda. Eso es otra mentira. ¿Okay? Entonces ahora desde el poder dinamita la moral y la verdad, que es la superestructura, según Marx y Engels. Superestructura es la moral y costumbres, incluso matrimonio y familia, religión, educación, prensa, etcétera, temas que ya estaban en las obras juveniles de Marx. Vamos a ver si el lunes que viene podemos revisar una por una esas obras juveniles de Marx para que vean lo que hay ahí. Juveniles son antes del año 48, es decir, antes que él cumpliera los 30 años, ¿no? Marx. Superestructura entonces es la moral y costumbres, incluso matrimonio y familia, religión, educación, prensa, etcétera, temas que ya estaban en las obras juveniles de Marx. Hoy se discute de sexualidad y transexualidad mucho más que de política. Gol de Marx. ¿Ok? Vamos. Y de política lo que se discute es de corrupción. Que sí, Cristina corrupta, Arévalo corrupto, el otro más corrupto. No, otro éxito del socialismo, que nos quieren poner a discutir sobre este corrupto y el otro corrupto y aquella tal hecho de corrupción y Odebrecht y demás, y las coimas y demás, en vez de discutir el sistema comunista que es el que padecemos. ¿Ok? Entonces, el socialismo feliz queda a salvo. La plata alcanza si nadie roba. Otra mentira que la izquierda lanzó y la derecha mala repite, para que la masa ignorante e incauta crea que el problema es la corrupción y no el socialismo. Otra vez ha logrado su objetivo el socialismo. La caída del muro, se dice. El muro no se cayó, era muy fuerte. ¿Okay? Fue derribado. Y fueron los partidos políticos organizados en la clandestinidad que movilizaron a la gente. La gente no se moviliza sola, como nos mienten los antipolíticos y partidofóbicos. La antipolítica y la politiquería ocupan el lugar de la política y no nos dejan a los políticos decentes hablar de lo que urge: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Bueno, vamos ahora. No hay mucho en el chat. Bueno, eso significa que vamos a ir enseguida al otro PDF, que es un poquito más largo y más sustancioso. No me diga que el video es muy largo, que el documento es muy largo, el artículo es muy largo. Ok. Marcos Gamero dice: la política es para una casta política que quiere liderar. La mayoría de la gente quiere ser liderada por otro y no le interesa la política. Bueno, Marcos, aquí nosotros diferenciamos siempre lo que es política y lo que es politiquería. ¿Ok?
esto que hacemos nosotros y de lo que hablamos nosotros es política. Politiquería es lo que habla ya la gente, los politiqueros, que es la corrupción. La corrupción y también el tema de la ideología de género cuando no se tiene un partido político, ¿okay?, para quitarle el poder a los socialistas. Bueno, José Armando Ovalle, ¿será una mentira política que todas las corrientes de ideología en algunos puntos entran en diálogos con sesiones para obtener el poder? Pregunta licenciado José Armando. No es una mentira, es un hecho. Ya lo vamos a ver en este otro PDF más grande que vamos a compartir. ¿Ok? Saludo Miriam, saludo Jorge. Bueno, no todos los conservadores son estatistas, dice Marcos. Sí, está bien, nosotros somos conservadores y no estatistas porque somos conservadores y liberales clásicos. Y bueno, la gente nos confunde el liberalismo. El liberalismo es una palabra polisémica. Y entonces tenemos un montón de conservadores enemigos del liberalismo porque identifican el liberalismo, sobre todo católicos, identifican el liberalismo con la Tercera República Francesa. Eso, lo que era fuertemente anticlerical y que después se contagió en España, los republicanos, come curas y come monjas. Bueno, pero eso es polisemia. ¿Qué significa polisemia? Polisemia es cuando una palabra tiene varios significados dependiendo del contexto. Y lo primero que usted tiene que aprender del liberalismo es que el liberalismo es una palabra polisémica, que hay liberalismo teológico, hay liberalismo económico, liberalismo político y hay liberalismo de raigambre Revolución Francesa, que es el liberalismo continental. Ese sí es pecado, ¿okay? Pero está el otro, el liberalismo clásico anglosajón, ese no es pecado, ese significa gobierno limitado. Ok, bueno. Bien, muchas gracias y ahora vamos al otro PDF. Aquí vamos a entrarle con más cuidado porque este es un poquito más largo. Ajá, perdón, aquí está, perdón, ya va, todavía no. Carlos Mendoza pregunta si hay alguna diferencia entre demagogia y populismo. No mucha diferencia, ¿ok? El populismo es un nombre para la demagogia, solo que el populismo es una demagogia más estructurada, digamos, más articulada y más históricamente determinada. A ver, ¿qué es demagogia? Demos gogos, demos pueblo, gogos elogiar, alabar, chupar las medias, ¿ok? Entonces, demagogia es alabar al pueblo, elogiar al pueblo y decirle, ay, qué pueblo fantástico, qué pueblo maravilloso que tenemos. Eso es más o menos como cuando viene un pretendiente a una chica y le dice, ay, qué bella sonrisa, qué bellos ojos, qué bella que eres tú, seguramente eres muy bella por dentro también, etcétera, etcétera. Todo ese halago, todo ese... esos halagos al pueblo es para sacarle algo al pueblo, por lo menos el voto, ¿ok? Demagogia, adulación. Demagogia es adulación del pueblo, se adula al pueblo. Y de hecho, los demagogos eran considerados en la antigua Grecia como criminales y se los expulsaba por mentirosos, ¿ok? Porque son aduladores del pueblo. ¿Qué le quieren sacar al pueblo? Votos e impuestos, ¿ok? Ahora, ¿a qué se llama populismo? Se llama populismo a una forma concreta de demagogia a partir del fines del siglo XIX, que surge primero en Rusia y en Estados Unidos, ¿okay? En Rusia se llama Narodnik y en Estados Unidos populist, ¿okay? Esos movimientos.
de halagar al pueblo y enfrentar al pueblo con la casta. Así como hace Milei. Bueno, Milei es ultra populista, es un populista de manual, un populista de libro. ¿Ok? Entonces, eso de... y la izquierda también, la izquierda dice la oligarquía o el imperialismo y el pueblo. El pueblo es sano, el pueblo es sabio, el pueblo es infinitamente bueno, ahí viene la parte de demagogia, y los malos son la casta, son el imperialismo, son la oligarquía, son la burguesía, como en Marx. ¿Okay? Y eso es entonces la diferencia entre demagogia y populismo. Ok, perfecto. Ahora vamos, sí, ahora sí, por favor, Gabriel, al al otro PDF. Vamos a ver por qué exactamente, vamos a ver en detalle cómo es que el socialismo no fracasó. ¿Ok? Bueno, si lo puedes poner un poquito más grande, mejor. Todo empieza con la cuestión social, según Wikipedia, y bueno, ya sabemos que Wikipedia hay que usarla con cuidado, pero es un recurso que si se usa con cuidado, se sabe usar, es muy útil y muy provechoso. Cuestión social es la expresión acuñada en Europa en el siglo XIX para recoger las inquietudes de políticos, intelectuales, religiosos, frente a múltiples problemas generados tras la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora. Ahora, el problema es, ahí hay varias cuestiones. Primera cuestión, pobreza y mala calidad de vida en comparado con qué, en relación con qué. Entonces, pobreza y mala calidad de vida comparado con la nobleza, la clase burguesa, etc. Pero no comparado con el nivel de vida, ¿okay?, rural, al cual la masa obrera, mujeres y varones, y niños también, porque está el tema ese de los niños, escapan yendo a la fábrica. Entonces, se origina en Inglaterra, pero a medida que el sistema industrial, el sistema de fábricas, de chimenea con humo negro, se extiende por otros países fuera de Inglaterra, y dentro de lo que es Inglaterra también Escocia, Gales, Irlanda, o sea, a medida que se va extendiendo, se nota que los jóvenes, varones y mujeres del campo, ya no quieren estar más en el campo. Se van a la ciudad, se hacen obreros y obreras. Y sí, en algunos casos llevan a los niños. Y trabajan. ¿Okay? Entonces, cuando decimos pobreza y mala calidad de vida, ¿es comparado con qué? Bueno, comparado con la burguesía, pero comparado con el nivel de vida que tenían antes, era muy superior. Ganaban un salario diario muy por encima del que ganaban en el medio rural como peones de estancia o las mujeres como cocineras, lavadoras, planchadoras, peinadoras, mucamas de las señoras. ¿Okay? Entonces, ahí vemos cómo los primeros que se quejan de la cuestión social, el nivel de vida de la clase trabajadora, son los terratenientes conservadores que se quedan sin peones para sus haciendas y sin mucamas para sus esposas, hijas, madres, etc. Entonces, ¿quién fogonea la cuestión social? ¿Los obreros se quejan de su nivel de vida? No, porque siempre les quedaba abierta la posibilidad de regresarse al campo, de regresarse al pueblo, porque nadie les ponía una pistola en la cabeza para que fueran a la fábrica. Eso es importante destacar.
Nadie les obligaba por la fuerza a ir a la fábrica. Iban porque querían, encontraban una mejor alternativa en términos de ganar más y vivir mejor que la en la parte rural. Y mucha gente decía, y dice hasta el día de hoy, pero si viven una vida miserable, hacinados en casas de pensión y tal. Sí, pero era preferible a lo que dejaban atrás. Era comparado con lo que dejaban atrás, era preferible. ¿Y quién eres tú para decirle a un peón de campo o a una mucama de señora rural, de la aristocracia, etcétera, decirle, no, no te vayas para la fábrica, no te vayas para la fábrica, quédate aquí? No, hombre. Entonces, a lo largo del siglo XIX se difundió ampliamente la idea de que el capitalismo liberal asociado al gobierno presidente y a la industrialización habían generado la cuestión social y la pobreza. Y dígame si eso no se mantiene hasta hoy. Esa es una idea que ya estaba y sigue estando en el aire, que el capitalismo es culpable, el capitalismo liberal. ¿Ok? Eso, por eso digo que el socialismo no fracasó, fue un éxito. Le metió estas ideas en la cabeza a la gente hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros vamos con nuestro programa 5 horas, oh, no. No, ¿por qué? Bueno, porque ustedes quieren que el Estado no haga nada y eso no puede ser. Bueno, esa es una idea que tiene desde el siglo XIX. ¿Ok? Y no hay caso. Entonces, por ejemplo, la expresión Estado guardia nocturno, acuñada por el socialista Ferdinand Lassalle en un discurso del 62 en Berlín, como despectivo. Y así hoy dicen los minarquistas. Minarquismo es una palabra que nosotros rechazamos profundamente porque es despectiva. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que es despectiva. Como también era despectiva la expresión Nachtwachterstaat, o sea, Estado guardián nocturno. ¿Okay? Lassalle decía, los burgueses quieren un Estado prescindente. Quieren un Estado guardián nocturno, que se pasee por la calle en la noche para prevenir el robo y nada más. ¿Ok? Eso se llama gobierno limitado. Y en sentido despectivo, Estado guardián nocturno. Es igual que el término minarquista de hoy, es despectivo, por eso no lo aceptamos. ¿Ok? Somos liberales clásicos. El ideal que nos define es el gobierno limitado, no el gobierno mínimo, porque el gobierno mínimo es impreciso, difícil de definir. ¿Cuánto es mínimo? Para un socialista, educación y salud es mínimo. ¿Okay? Y mínimo te dicen educación y salud. Son ideas viejas, son ideas del siglo XIX que todavía se mantienen hoy en 2024. ¿Por qué? Porque la derecha no ha servido para nada y los liberales hemos estado muy mal representados. Esta frase se popularizó rápidamente como una descripción del modelo capitalista de gobierno, causante del mal, por tanto incapaz de resolverlo. Se hizo poco a poco consenso en que la solución era la intervención del Estado. El intervencionismo, el dirigismo, la economía planificada, el Estado educador, el Estado médico, el Estado niñera, que Ron-Paul habla toda la semana del Estado niñera, ¿ok? Aquí está el Estado niñera que te pone, aquí tengo un paquete de Doritos que dice exceso de grasa, exceso de sodio, no dice exceso de impuestos, no, eso no. Bueno, entonces, se instaló la idea de la incapacidad, y eso antes de Marx, ojo, antes de Marx, se instaló la idea de la incapacidad del sistema socioeconómico liberal para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero es que además
se instaló también la idea de que el capitalismo era malo para el ambiente. Mire si será vieja esa idea. El capitalismo es malo para el ambiente. ¿Cómo que? Y sí, porque esa fábrica llena de humo que sale de las chimeneas. Y entonces, ¿dónde queda la verde Inglaterra? Green England, que era una expresión. ¿Dónde queda la verde Inglaterra? Que era el pasado idílico rural que idealizaban los conservadores. Porque los socialistas se copiaron de los conservadores muchas de esas ideas. ¿Ok? Los socialistas en general. Entonces, se fue abriendo paso la idea de la necesidad de la intervención del Estado, o sea, el Estado presente, para solucionar la cuestión social y también para mejorar el ambiente, para no polucionar. Idea viejísima, ¿no? Poniéndose en juicio los principios del laissez-faire. A favor del giro intervencionista y proteccionista, Bismarck en Alemania, Thomas Green en el Reino Unido, León Bourgeois en la Tercera República Francesa y León XIII en la Reino Unido. Señalo muy especialmente la Tercera República Francesa porque de ahí viene el odio de los católicos contra el liberalismo. El liberalismo es pecado. Claro, es el liberalismo de la Tercera República Francesa, sí. Ok, pero cuando nosotros hablamos de gobierno limitado, estamos hablando de otra tradición de pensamiento y acción política. ¿De acuerdo? Bueno, en ese contexto ideológico aparece Marx. Y Marx aparece con una novedad, mejor dicho, con dos novedades. La primera novedad es esta diferencia entre estructura y superestructura. Es básica porque usted no va a entender la ideología de género, por ejemplo, si no entiende la novedad que nos trae Carlos Marx, y una novedad que tiene gran parte de verdad. Óigame bien, una novedad que tiene gran parte de verdad, que es que la ideología, conciencia social, religión, moral, ciencia, filosofía, arte y derecho está ligada a las leyes, a los gobiernos y a la economía. Que estos fenómenos están ligados es la parte de verdad que advierten Marx y Engels. Lo que no es tan verdad es que la influencia y la determinación sea de abajo para arriba, aunque ellos dijeron, no, nosotros nunca dijimos que eso ocurre siempre, puede ser al revés. O sea, puede haber un movimiento dialéctico de arriba para abajo, además de abajo para arriba. ¿Ok? Bueno, sea como sea, esa es una novedad, ¿ok? Que Marx lo presentó además como una novedad, y era novedad, y tenía una parte de verdad. Y es lo que no entienden los conservadores y los libertarios hoy, lo que entendieron Marx y Engels, que tiene que ver, ¿ok? Las ideas, la cultura, el arte, tiene que ver, la religión, etcétera, tiene que ver con la organización económica, el gobierno y las leyes. O sea, que hay relación, que es un sistema social, va. Si no es ninguna... es una novedad en términos relativos, ¿ok? Pero bueno, no. Entonces, esa es una novedad que trae Marx. Y la otra novedad, ahí está, la base. Base económica, fuerzas productivas, relaciones de... O sea, base. ¿Cómo se dice base en alemán? Basis. ¿Y cómo se dice superestructura? Se dice Überbau en alemán. ¿Okay? Yo no hablo alemán, pero alguna palabra de esta pues le cacho. Überbau y base. Entonces, ahí hay una novedad. Y es importante porque ahí está la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX nos encajaron todo lo que sirve para el control de la base. Y ahora, en el siglo XXI, no, desde el control que tienen, nos están encajando la ideología de género y el matrimonio igualitario y esto y lo otro. Ok, adelante, Gabriel. Fíjense lo siguiente, ciertas medidas estatistas en favor de la clase trabajadora
ya se habían empezado a tomar por parte del Estado, ¿ok? Asistencia sanitaria y médica, educación, empleo, vivienda, indemnización por paro, despido, subsidio familiar, asistencia a los ancianos y discapacitados, viudas, huérfanos, veteranos de guerra, defensa del ambiente, etcétera, para garantizar los denominados derechos sociales de primera generación, aunque no se llamaban todavía así, mediante su reconocimiento en la legislación, incluso en el plano constitucional. Es importante señalar esto porque cuando vamos a la otra novedad, los 10 puntos más radicales, no se menciona mucho esas medidas estatistas en favor de la clase trabajadora porque ya se estaban tomando. Si no se mencionan en estos 10 puntos es porque ya se estaban tomando y ya nos está indicando que el propósito, el objetivo de Marx y Engels no era tanto mejorar la clase trabajadora, sino tomar el control de la sociedad. Entonces vamos a ver uno por uno los 10 puntos y vamos a ver cómo se fueron decretando imperativamente a lo largo del siglo XX y todavía los tenemos encima porque Milei no tiene un partido político y nosotros no podemos hacer partido político. ¿Ok? Ya todavía lo tenemos ahí y porque los conservadores no entienden ni papa y los libertarios tampoco entienden ni papa. Entonces, fíjate, uno por uno, para que se los refrieguen la jeta al próximo idiota que le diga el socialismo fracasó. Refriéguele en la jeta los 10 puntos del manifiesto comunista y muéstrele cómo se fueron decretando. Primero, aquí en la columna de la izquierda puse la traducción al español que se encuentra en Wikipedia, pero que también es bastante buena como traducción a la que está en Marxism, los archivos marxistas de Internet, que son una fuente muy buena. Hay que estudiar. No me diga que el video es muy largo, el artículo es muy largo, el libro es muy largo. No me diga eso. A menos que usted quiera seguir bruto. Si quiere salir de la brutez, tiene que ver videos largos, artículos largos, ya, porque tiene que entender, ¿ok? Y esto no se puede explicar de la noche a la mañana. Y tiene que entender por qué el gobierno Milei va de fracaso en fracaso. No puede hacer ninguna reforma. Tiene que tener un partido político y no lo tiene. Entonces, uno, así dice el manifiesto, expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta para los gastos del Estado. Bueno, esto es la reforma agraria, aplicada en casi todos los países, hasta 2 y 3 veces en algunos países. Impuestos y retenciones a los beneficios del agro. Fíjese, Cuba y Argentina, unos países que se supone, Cuba que es comunista y Argentina se supone que es capitalista. Mentira. En Cuba la propiedad del Estado, la propiedad rural, y en Argentina no es del Estado, pero el Estado se queda con una buena tajada de las cosechas que se exportan. Ok, entonces, este punto 1 se llama reforma agraria y también se llama impuestos y retenciones. Entonces y se aplicó, entonces si se aplicó y lo estamos padeciendo, no me diga que el socialismo fracasó, que no tuvo éxito. El fracaso no hubiera tenido éxito si no lo hubiera podido aplicar, pero lo aplicó. La reforma agraria se aplicó aquí en México desde 1910, la Revolución Mexicana, antes de Rusia y después en Rusia. Y en los 59, en los 60 Cuba y en Chile se aplicó 2 veces. Porque en muchos países donde mandaba la democracia cristiana, primero se hizo una reforma agraria suave y después vino el socialismo, como en Chile, y hizo una reforma agraria más fuerte. Bueno, ahí lo tiene. Es el punto 1. Punto 2, impuesto progresivo. Bueno, numerosos impuestos a los ingresos, a la compraventa, al capital, etcétera, etcétera, tenemos hoy en día y todos progresivos. El capítulo de impuestos del catálogo de leyes malas es uno de los más largos. ¿Ok?
3. Supresión del derecho de la herencia. Todavía no... Esta supresión del derecho de la herencia es importante porque autores supuestamente liberales como Jeremías Bentham y James Stuart Mill estaban de acuerdo con Marx. Lo repito, caramba, porque me revienta cuando vienen los liberales y te hablan de Bentham y Stuart Mill. ¿Pero qué tienen de liberal Bentham y Stuart Mill? Muy poco. Si ellos estaban de acuerdo con Marx en el punto 3. Muy bien, entonces, ¿hay supresión? ¿El derecho de herencia ha sido suprimido? No, pero la última voluntad no es la del testador, sino la del Estado, que además es el primer heredero. Repito, la última voluntad no es la del testador, sino la del Estado, que además es el primer heredero. Entonces, el derecho a la herencia ha sido no suprimido, pero sí recortado en gran buena parte. Cuarto, confiscación de la propiedad de los inmigrantes y sediciosos, así dice. Bueno, estatización masiva de empresas privadas y otros activos económicos por motivos políticos. Ahí lo tienen. Eso se ha realizado, se ha concretado. Entonces no diga que el socialismo fracasó. Quinto, ahí tiene el Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central no nos vino a los latinoamericanos de Moscú en los años 20 y 30, sino de Washington con la misión Kemmerer y de Londres con la misión, bueno, ahí se me fue el nombre, del señor que vino a Argentina, Uruguay y Brasil, ¿okay? Con el Banco Central. Busque Banco Central de Argentina, Otto Niemeyer, ya me acordé, Otto Niemeyer, ese es. O sea, que no eran comunistas rusos. Ni Kemmerer era americano, ni Otto Niemeyer era de Londres. Entonces, para que vean ustedes cómo la derecha mala siempre ha sido funcional a la izquierda. La derecha mala siempre se ha copiado de la izquierda. Y eso es algo viejo, no es algo de ahora. Es algo viejísimo. Hace 100 años que se instalaron los bancos centrales aquí en América Latina, excepto Panamá. Panamá fue el único país que le dijo que no a Kemmerer. Y se instaló no vinieron de Moscú los comunistas, sino vinieron de Kemmerer de Washington y Niemeyer de Londres. Entonces, por eso decimos, el socialismo no fracasó, pero le debe su éxito no a sus méritos, que no los tiene, sino a la derecha mala. Por eso decimos que mientras la izquierda siempre fue consistente, siempre fue perseverante, siempre fue coherente con sus propios principios, no así la derecha, no siempre. ¿Ok? Me explico por qué usted tiene que ver los videos y tiene que leer los artículos y los libros para salir de la brutez. ¿Ok? Y nadie nació inteligente y culto aquí. Todos hemos pasado por la brutez. Yo he pasado por la brutez. Lo que pasa es que la dejé hace rato. Era muy chico. ¿Ok? Todos pasamos por la brutez. El asunto está en dejarla o no. Y si la dejas, más temprano o más tarde en tu vida. Nunca es tarde. ¿Ok? Nunca es tarde. Bueno. 6. Centralización del transporte en manos del Estado. Aquí los medios, porque nosotros decimos que el Estado es para seguridad, justicia y obras públicas de comunicación, o sea, medios, vías de transporte, no medios de transporte. La vía de transporte es la carretera, el medio de transporte es el camión o el automóvil. ¿Okay? Entonces, en la parte aquí 6, medios de transporte estatales,
y Ministerio del Ramo para los privados. Vaya a sacar un permiso usted, ponga una empresa de transporte y a ver lo que le cuesta. Lo que le cuesta sacar los permisos y tal. Entonces no diga que el socialismo fracasó. El socialismo fue un éxito, lamentablemente. ¿Okay? 7. ¿De dónde cree usted que viene la creación de empresas estatales y mixtas y la introducción de la planificación central de la economía? Del punto 7. Ahí está. Eso que está en la columna derecha, 7, lo tiene escrito en 1848. Entonces no diga que el socialismo fracasó. No diga que Marx era un pobre infeliz, que nunca trabajó, que vivió de su mujer y que de Engels y que dejó morir a sus hijos. Esas son tonterías. Esas son tonterías de los anticomunistas pendejos, que a mí me revientan también los anticomunistas pendejos. Eso, anticomunista pendejo, yo soy anticomunista, pero pendejo no. Anticomunista pendejo es el que vive haciendo esos memes de que Marx era un tipo, un fracasado, porque nunca trabajó, siempre vivió de los demás y que dejó morir de hambre a los hijos. Eso es anticomunista pendejo. Usted va a tener que, lo siento, espero que no le caiga mal, no se ofenda, pero va a tener que ver muchos videos de la verdad política para dejar de ser anticomunista pendejo. No se ponga mal, por favor, que bueno, no se ofenda. 8. ¿De dónde cree que vienen los gremios y sindicatos obreros con poderes coercitivos sobre las relaciones de trabajo y control sobre la caja de jubilaciones y pensiones? Viene del punto 8 del manifiesto. Creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Claro, aquí hay una contradicción aparente, ¿no? Ejército industrial en el campo, pero si en el campo no hay industria. Bueno, lo que él quiere hacer es disciplinar, prácticamente militarizar a los obreros industriales tanto como a los peones de campo. Y después lo va a decir en el punto 9, donde dice borrar la diferencia entre campo y ciudad. Y de ahí viene la planificación central de la economía hasta sus últimas consecuencias. Es decir, la abolición del capitalismo liberal. ¿Y de dónde cree usted que viene el punto 10 a la derecha? Estatización de la economía, el trabajo, la educación, la salud, las jubilaciones y un largo etcétera, edificando el mal llamado estado de bienestar. Viene del punto 10, educación pública y gratuita para los niños, unificación de la educación con la producción. Eso que hoy se lo repite cualquier maestro. Ay, no, pero es que, ¿cómo le va a enseñar usted los clásicos griegos a los niños? ¿Cómo le va a enseñar Homero o Virgilio si eso no le sirve para la producción? Eso es una idea marxista, discúlpenme. ¿Okay? Lo que pasa es que por la vía del positivismo, muchas ideas marxistas entraron en la derecha. Y del romanticismo. Romanticismo y positivismo son dos movimientos, digamos, contrarios, pero la izquierda los aprovechó a ambos, al romanticismo primero y al positivismo después, para vehiculizar muchas de sus ideas, propuestas, como aquí tenemos estas 10 propuestas que se han aplicado. Ahora, ¿se han aplicado hasta dónde? Bueno, ahí viene el límite. El límite es el dilema del parásito o clase parasitaria, poliadora del hospedante. ¿Ok? Entonces, hay países donde se pasaron de rosca. Por ejemplo, en la Unión Soviética, por eso tan pronto el muro fue derribado, pero fue derribado por los partidos políticos, ¡brum!, se corrió la gente. En Alemania. Y por eso en Cuba, tan pronto pueden armar ponerle ruedas de camión o de tractor a un pedazo de madera, se largan a afrontar los tiburones, porque ahí se pasaron de rosca. Pero el asunto es que no en todos los países se pasaron de rosca.
Ahora, es verdad que en todos los países fueron impulsados los 10 puntos a nivel global por los congresos de la Segunda Internacional. Fíjese, este es otro cuadrito que tiene para reflejarle en la jeta a cualquiera que ve, despistado, que venga y le diga el socialismo fracasó. No, no fracasó. Aquí tienes. Lo que fracasó fue la Primera Internacional, y fracasó porque estaba llena de anarquistas y por eso la disolvieron, y por eso fundaron, ya después de Marx fallecido, fundaron la Segunda Internacional los marxistas, y le fue muy bien, le fue fantástico. Una vez que se sacaron a los anarquistas de encima, le fue extraordinario. El problema de los liberales es que no nos podemos sacar los anarquistas de encima nosotros ahora. Rothbard, Huerta de Soto, Hoppe, Ancho Basto, hoy no los podemos sacar de encima. ¿Qué problema? Ah, no, Marx y Engels se los sacaron de encima. Entonces, la Segunda Internacional le fue mucho mejor que la primera. Desde 1889 hasta la Primera Guerra Mundial, fíjese, tiene un congreso cada 2, 3 años, y van impulsando ¿qué? Y las 10 medidas del Manifiesto Comunista capítulo 2, hasta la última que fue que se suspendió por la Primera Guerra Mundial. Fíjate ahí, Gabriel. Estaba programado un congreso en Viena para agosto del 14, pero justo en agosto del 14 estalló la Primera Guerra Mundial, cuando el anarquista, porque los anarquistas eran famosos porque le pegaban, ponían bombas y le pegaban tiros a los reyes, príncipes y princesas. El anarquista no sirve para nada, por eso estamos fregados los liberales, hasta que no nos saquemos los anarquistas de encima. Eso es importante, que usted lo aprenda, que usted lo sepa. Bueno, adelante, Gabriel, ¿qué más viene? Muchos de los 10 puntos del 48 se introdujeron en programas de partidos de izquierda y también supuestos de centro y derecha, pero pragmáticos, entre comillas. Ahí viene el problema con la palabra pragmático. ¿Ok? Bueno. Déjalo ahí un momentito, que vamos a ir... hay algunas preguntas en el chat. Déjalo ahí, que vamos a ir al chat. El socialismo en Canadá. Bueno, es que no se han pasado de rosca. Cuando no se pasan de rosca, entonces la gente aguanta una presión impositiva y una presión regulatoria muy grande. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en Canadá. El problema es, y qué bueno, Rafael Inciarte, gracias por la pregunta, porque es muy bueno, porque nos lleva al tema de hoy, de la actualidad, digo, que es la fulana inmigración. El problema de la inmigración es un problema, ¿sí o no? Sí, cuando hay estado de bienestar. Porque si usted ofrece partos gratis, bueno, van a venir mujeres embarazadas a parir en su país. Si usted ofrece salud y educación gratis, bueno, van a venir inmigrantes de otros países a tener a esos hijos con atención médica y con instrucción en su país. Y si además, y siempre hay, la asimilación siempre es problemática, pero si hay estado de bienestar es más problemática, porque va a surgir la xenofobia. La xenofobia surge cuando vos tenés que hacer una cola muy grande en el hospital
y ves un extranjero que viene y entra más rápido que vos. Si un extranjero se te pone en la cola antes que vos, ahí surge la xenofobia. Entonces, los problemas de inmigración son problemas de estado de bienestar. Pues si no hay estado de bienestar, no hay ese tipo de inmigración. No hay la inmigración que va buscando almuerzo gratis. ¿Ok? Y no hay tampoco problema de xenofobia. Hay problema de asimilación cultural. Y bueno, en parte sí, porque por empezar tenés que aprender el idioma, ¿ok? Y eso implica costo. Pero problemas graves de inmigración es cuando hay estado de bienestar. También es cuando hay terroristas que se infiltran dentro de la masa migrante. Pero ahí tiene que hacer usted como Vladimir Putin. La política de Putin es muy buena. La política de Putin te dice, mire, no todos los musulmanes son terroristas. Nosotros en Rusia tenemos una población musulmana muy grande. Tenemos mezquitas, ¿okay? Tenemos una población musulmana pacífica. Y dentro de la cual puede haber terroristas infiltrados, seguramente, es que hay, claro. Pero entonces es una labor de policía, es una labor de inteligencia, no es una labor represiva por la mera represión. ¿Ok? En Rusia hay migración musulmana, pero no hay eso que hay en España, en Francia, atentados, no hay barrios copados donde la policía no puede entrar. No, eso no hay en Rusia. Y lo mismo en China. En China hay una población musulmana importante. Hay mezquitas incluso históricas muy viejas que son monumentos, prácticamente son monumentos nacionales y tal. Y no solo entre los uigures, que es una minoría étnica, ¿ok? Ah, pero la propaganda americana te dice que no, que persiguen a los uigures. No los persiguen, lo que pasa es que los investigan por si acaso hay terroristas infiltrados, igual que en Rusia. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la pregunta de Rafael. Aquí Rafael dice, exacto, de hecho ya esa inmigración causa fricciones en la sociedad. Por supuesto. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ok. Bueno, Mijail Rondón pregunta sobre si habrá cambios en Venezuela. Bueno, a ver, las elecciones son el 28 de julio. Al final encontraron un señor llamado Edmundo que le cae bien a todo el mundo. Aparentemente consiguieron un señor que le cae bien a todo el mundo, que se llama Edmundo. Bueno, pero entonces ahí, no sé, Mijail, yo no tengo la bola de cristal. Yo lo que quiero ver, porque no tengo la bola de cristal, y gracias por la pregunta, porque es importante de Venezuela lo que dijo, y yo te voy a sugerir que lo busque, lo que dijo el presidente recientemente electo, tiene 12 días de electo, de Panamá, que se llama Mulino, de apellido, Mulino. Mulino dijo que la oposición venezolana lleva 20 y pico de años metiendo la pata, y tiene razón. Y dijo que la última metida de pata era la falta de realismo total con Guaidó, que eso era una locura, porque eso era una ficción y que las ficciones no se sostienen, que las ficciones se caen tarde o temprano. El señor Mulino tiene muchos amigos en Venezuela. Uno de ellos es amigo mío y me ha transmitido, pero lo puedes ver, está en las redes lo que dijo Mulino sobre la oposición venezolana. Ahora, yo no sé, porque el gobierno, como tú sabes seguramente mejor que yo, el gobierno no es monolítico, no es homogéneo. Es decir, hay algunos que quieren aflojar, otros no quieren aflojar.
está el grupo de los Rodríguez, está el grupo de, bueno, y hay muchos disidentes y discrepantes que se han ido incluso de Venezuela. O sea, hay exiliados de la oposición y exiliados del oficialismo también. Ahora, yo no sé, porque tú preguntas si hay posibilidad de cambios políticos, buena pregunta, gracias. Yo te diré que depende de si tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿okay? Tanto en el oficialismo como en la oposición, hay una disposición a una transición sin venganzas, sin retaliaciones, sin castigos, tipo Europa del Este cuando las los nuevos liderazgos emergentes, los nuevos partidos, le pasaron unas listas con violaciones a los derechos humanos y dijeron, bueno, queremos que estos casos vayan a la justicia, pero nada más. O sea, una cosa limitada. Limitada. El problema es que las bases tienen mucho odio, ¿ok? Y no sé si se van a contentar, como se contentan en Argentina, por ejemplo. ¿Qué hace Milei? Y descubre tal, o sea, satisface el morbo de la histeria anticorrupción de la gente. Eso es lo que está haciendo Milei. Destapa tal, hoy un caso, mañana otro caso de corrupción aquí y allá. Yo lo que no sé es si eso será suficiente para una transición más o menos civilizada, digamos, ordenada, pacífica, etcétera, en Venezuela. No lo sé. ¿Ok? Habrá que ver si tanto en el oficialismo como en la oposición se muestra una disposición. Y eso va a depender mucho de las bases, porque el problema cuando y esto vale tanto para el gobierno como para la oposición. El problema cuando tú excitas las glándulas de las bases es que después no es fácil meter de nuevo la vaca al corral. ¿Me explico? No es fácil tranquilizar a tus propias tropas si previamente les has insuflado odio, odio y más odio, como ha sucedido en Venezuela de un lado y de otro. No sé si te sale bien. ¿Ok? Bueno. John Stuart Mill. Sí, John Stuart Mill es un liberal medio socialista. Es como el Oppenheimer, el socialista liberal que fue el mentor de Rothbard y donde Rothbard sacó eso lo vamos a ver en la parte que quedó del PDF, ¿ok? Lo vamos a ver porque ahí está clarísimo. Así que te voy a pedir, Chapa, un segundo que me des, Otto Niemeyer, Edward Kemmerer, de ahí nos vino el punto 5 del manifiesto comunista. El licenciado José Armando Valle dice, desde el siglo XVII, cuando se comenzó a formar tempranamente el concepto de Estado, el mercantilismo en Hispanoamérica fue el pilar para definir la ideología política. Sí, es correcto, porque hubo un reglamento de libre comercio para las América Hispana recién a finales del siglo XVIII, 1770 y pico, fue ese reglamento de libre comercio. Quiere decir que hasta ese momento lo que había era monopolio. Estos otros tipos que me revientan, ya me están reventando y ya los estoy sacando de mi Facebook. Son los hispanófilos. Los hispanófilos, así. Sí, que España, una maravilla, sí. ¡Qué maravilla! Era un monopolio, nos tenía empobrecidos hasta 1770 y pico. Por eso los criollos un día dijeron basta, apenas clareado en el siglo XIX, en 1810, cuando entró Napoleón, entró en España. España viene en decadencia desde el siglo XVI. ¿Okay?
¿Por qué? Y porque echaron a los moros y echaron a los judíos y con eso se quedaron sin ciencia, sin tecnología, sin comercio, sin nada. España, fracaso. Me revientan los hispanófilos, me revientan. Porque supongamos que la España de los reyes católicos, supongamos, Carlos V, Felipe II, supongamos que haya sido algo muy bueno, que de las casas haya sido un exagerado, supongamos que hubo buenas leyes, etc. Pero eso duró muy poco, porque en el siglo XVII y XVIII España cae en una decadencia brutal. Estudie la decadencia española, que no sé, eso sí, no sé, los hispanófilos no van a hablar de ese tema, pero España entra en una decadencia brutal y para colmo, aferrándose a las Américas españolas en un crudo monopolio que recién se relajó en 1770 y pico, ya casi llegado el siglo XIX. Fueron 200 años de decadencia. Supongamos que la edad de oro que describen los hispanófilos sea cierta, supongamos. Pero eso fue en el siglo XVI, parte del XVII y nada más. Lo que viene después es una decadencia brutal. Y no fue culpa de Inglaterra, fue Francia la que sometió a España. O sea, los hispanófilos están totalmente equivocados en eso, ¿no? Y le tiene odio a Inglaterra y odio a todo lo que significa Inglaterra, simplemente porque Inglaterra ayudó a la independencia. No, basta. Bueno, gracias por la pregunta de todos modos, licenciado José Armando, ¿ok? Bueno, la batalla cultural tiene futuro. ¡Ay, qué buena pregunta, Marcos Gamiro! Te la agradezco muchísimo. La batalla cultural tiene futuro. No porque ya la perdimos. Te voy a dar la respuesta corta. No porque ya la perdimos hace 100 y pico de años, cuando el socialismo se instaló en las leyes y en las mentes de las personas. Entonces la perdimos hace años. Lo que tiene que venir ahora es una batalla legislativa para quitarlos del poder. Y eso es lo que no entienden los batalladores culturales de las redes sociales. ¿Okay? La batalla cultural la perdimos. Fíjese, si el socialismo fue un fracaso, entonces deberíamos estar viviendo el capitalismo liberal. Si el socialismo fue un fracaso, entonces en los 90, cuando hubo el neoliberalismo, o sea, el consenso de Washington, las reformas liberales, las reformas de libre mercado, de free market, de laissez-faire, hubieran cuajado completas, se hubieran podido luego profundizar, ir profundizando y expandiendo. Pero no se puede. Si el socialismo hubiera fracasado, ahora el DNU de Milei y la ley base de Milei hubieran pasado fácil por el Congreso y estaríamos los argentinos rumbo al capitalismo liberal. Pero no. ¿Por qué? Porque el socialismo no fracasó. Bueno. Ok, Carlos dice diferenciar los conservadores de privilegio y statu quo de los conservadores en lo moral y político. Muy bien. Ok. Ajá. Ok. Bueno, gracias por las preguntas, por la participación. Miguel Randón dice, la batalla cultural es un buen negocio, compra mi libro. El mal no puede crear nada nuevo, ¿ok? Solo puede poner al revés el orden, la justicia y la libertad. O sea, desorden apenas contenido por la policía. ¿Qué es la izquierda? Desorden, injusticia, opresión. Eso es la izquierda. Desorden, en el sentido de alteración y subversión del orden natural, apenas contenido por la represión policial. Eso es la izquierda. Cuba, por ejemplo. Injusticia. Y claro,
al demonio la igualdad. Ahí hay injusticia porque están los de arriba, llevan una clase de vida parasitaria, una vida holgada, una vida regalada, y los de abajo. Entonces, en lugar de orden, justicia y libertad, lo que hay es desorden, contenido apenas por la policía, injusticia, ¿okay?, y opresión. Eso es la izquierda. Ahora, no se puede combatir a la izquierda torpemente. Tienes que estudiar transitología y ver cómo han podido salir, es decir, a través de un partido político, y es lo que Milei no tiene. Entonces, es cierto lo que Milei dice de que la izquierda es el mal y tal, eso es verdad, ¿ok? Y es más, si algún punto bueno hay que señalarle a Milei, yo no soy mezquino en eso, yo le señalo un punto bueno que tiene Milei. El problema, y es un punto muy bueno, y es que agita la charca, o sea, abre la oportunidad de discutir el tema de la justicia social, por ejemplo. Y eso es algo muy bueno de Milei. Lo que pasa es que Milei tiene una sola cosa buena y tiene un montón de otras cosas malas, principalmente que no va a hacer ningún cambio, porque no tiene partido. Pero el hecho de que el padre Rabasi se ponga a discutir con Monseñor Munilla sobre justicia social, eso es muy bueno y se lo debemos a Milei. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es la derecha? Es orden, justicia y libertad. ¿Y qué es el liberalismo clásico? Son los tres pilares que son los medios para conseguir esos tres objetivos de orden, justicia y libertad. ¿Cómo conseguimos el orden, la justicia y libertad? A través de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. ¿Okay? Eso, y olvídese de ese asunto del respeto y restricto, eso es una tontería. No hay ningún respeto, es gobierno limitado. Por supuesto que hay respeto, pero tenemos, los liberales clásicos tenemos una historia que remonta por lo menos a John Locke. ¿Okay? Entonces no podemos venir a cambiarla ahora, como quiere cambiar Alberto Venegas Lynch. El problema de Alberto es un ego horrorosamente grande. Bueno, el mundo es diplomático. El mundo es sí, pero yo no sé si el hecho de que el mundo es el candidato opositor en Venezuela, de que es diplomático sea algo bueno o malo. Fíjate que tan diplomático es que cuando el MAS le expresó su apoyo, hoy se tiró unos elogios a Pekov y a Pompeyo Márquez. No sé, no le tengo mucha confianza al mundo ese. Ojalá me equivoque. Bueno. Los que llaman a no votar es la derecha mala de Miami. Sí, ahora nos llamaron la atención. Bueno, ok. Ahora vamos a seguir con por favor, Gabriel, con el PDF, porque queda una parte muy importante y con esa vamos a terminar. Queda la parte donde vamos a ver cómo los partidos políticos, todos, lamentablemente no solo los de izquierda, fueron adoptando los 10 puntos del manifiesto comunista. Eso lo vamos a ver en el... perdón, voy a prender la luz. Ok. Ajá, aquí dice, según la ciencia política... Miriam, ¿cómo estás, Miriam? Saludo. Los espacios vacíos se llenan, dice la ciencia política. En el caso de Milei, aparentemente hay un espacio vacío que no está cubierto por la oposición. ¿A qué se debe esto?
Que no, la oposición, Milei está gobernando sin oposición, Miriam. Si ese es lo que yo he explicado otras veces. Milei es un tipo que tiene mucha suerte. Y él mismo lo ha dicho, ¿ok? Mucha suerte. Y tiene tanta suerte que la oposición todavía no se ha organizado. Y no se ha organizado porque oposición de momento significa peronismo, no hay otra cosa. Y el peronismo no está de acuerdo en seguir con los Kirchner, ¿ok? Y ojo, aquí hay algo muy bueno de Milei también. Milei no ha perseguido a Cristina y ni a los Kirchner, ¿ok? Ha destapado algunos casos de corrupción, pero no se ha pasado de rosca en eso, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso le permite al peronismo renovarse. Porque si Milei persiguiera a Cristina, como quieren los histéricos anticorrupción, entonces el peronismo tendría que meterse bajo el ala de Cristina y apoyarla, porque está perseguida. En cambio, Milei no lo hace. Y eso es muy bueno, es muy inteligente. Habrá que ver cómo el peronismo resuelve su problema de liderazgo, su problema de identidad, cómo se organiza, cómo se articula, y entonces habrá oposición. Pero es que el otro día, o sea, Milei está vivo porque no hay oposición. El otro día me enteré, cosa que yo no sabía, Miriam, ¿sabes cuántos intendentes de la Libertad Avanza tiene Milei? O sea, de los miles de municipios que hay en Argentina, hay miles, porque hay 1.300 con carta orgánica y hay como 3.000, 4.000 municipios que no tienen carta orgánica. ¿Cuántos intendentes, como se llama el alcalde? En Argentina el alcalde se llama intendente. ¿Cuántos intendentes salieron escogidos en la lista mileísta? ¿Cuántos? Dime un número. Solo 3. Y 2 de pueblitos que no tienen ni 100 habitantes. 1.000 y pico de habitantes tiene la Villa El Chacay de Córdoba. Ahí el intendente es Milei. Y los otros 2 pueblitos, que son Rayo Cortado en Córdoba y Buen Pasto en Chubut, tienen 100 habitantes. ¿Te das cuenta que Milei está vivo solo porque tiene mucha suerte y tiene tanta suerte que no tiene oposición? ¿Te das cuenta? Es increíble. Bueno, sigamos con esto. Muchos de los 10 puntos del 48 se introdujeron en los programas de partidos de izquierda y también supuestos de centro y derecha, pero pragmáticos. Pragmático significa, en América Latina, pragmático significa sinvergüenza, bandido, sin principios. Eso significa pragmático en América Latina. Yo estoy cada día más convencido de eso. El Partido Socialdemócrata Alemán fue el modelo. Se fundó sobre los 10 puntos de Marx y Engels, solo que sin violencia. O sea, porque acuérdate que había violencia, estaban las revoluciones del año 1820, las revoluciones de 1830, las revoluciones de 1848 y las de 1870-71. Entonces el Partido Socialdemócrata Alemán fue los 10 puntos del 48, pero sin violencia. O sea, por vías parlamentarias y democráticas. Y tuvieron mucho éxito. Tanto éxito que fue el modelo para otros. Ahí te lo tienes con su fecha, su nombre, en España, en Bélgica, Austria, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Holanda, Argentina, Rusia y los países escandinavos. Y en el Reino Unido el Partido Laborista, en 1900. Y lo mismo laborismo en Australia, Nueva Zelanda. O sea, en los países de Europa continental, la socialdemocracia es el vehículo para el estado de bienestar. Y en los otros,
en los países de tradición anglosajona es el Laborie. Churchill, otra cosa que me revienta. Churchill, el modelo nuestro, pero no, si Churchill era socialista hasta los huesos. Churchill fue el que empezó el estado de bienestar en Inglaterra. Era muy acomodaticio, o sea, era Tory entre 1900 y 1904, después fue Whig, después fue nuevo Tory, pero siempre impulsando el welfare state, por Dios, y lo tienen a Churchill como ejemplo. Sí, no saben qué poner como ejemplo, ponen ejemplos de lo más chimbo, ¿ok? Que Stuart Mill, que Bentham y que Churchill, por Dios. O sea, edifican próceres que son ídolos con pie de barro, porque no han estudiado, porque le tienen horror a los videos largos, a los escritos largos, a los libros largos. Entonces son todos unos ignorantes. ¿A quién me estoy refiriendo? A los libertarios. ¿Okay? Bueno, después tenemos en Italia el Partido Popular, el Partido de Centro en Alemania, son los partidos socialcristianos que vienen de la parte de la Iglesia Católica, incluyendo el que votó a favor de Hitler, pero después se arrepintieron. ¿Ok? Bueno, ahí está. Después yo les paso el PDF para el que lo quiera. Siga adelante. ¿Ok? El cogobierno de partidos de izquierda y derecha unidos en alianza no fue raro. Por ejemplo, en Italia, el connubio en la década del 50 entre la izquierda y la derecha, se acuñó el término transformismo, y lo mismo que tenemos ahora. López Aliaga, ahí está López Aliaga, Miriam, ahí está López Aliaga en el siglo XIX. O sea, no tenemos problemas nuevos, tenemos los mismos problemas viejos porque no los hemos resuelto. ¿Ok? Aquí está el manifiesto fascista y el programa nacional socialista, ¿ok? Que toman mucho de los 10 puntos de Marx y Engels. Por eso nazifascismo no es extrema derecha ni el extremo opuesto de la izquierda. Ni Mussolini ni Hitler tuvieron necesidad de cambiar la constitución de Italia o Alemania. Aquí le tengo que dar las gracias a Esmeralda Calderón de Costa Rica porque me tiró una pregunta que me hizo investigar esto. Fíjese, ¿por qué Mussolini no cambió la constitución? Que era el Estatuto Albertino de 1848. ¿Ok? Bueno, porque los principios de la justicia social que Milei discrepa, que Milei critica con buenas razones, los principios de la justicia social se pensó que cabían en esa constitución, el Estatuto Albertino, y cuando digo se pensó, lo pensaron todos, Mussolini y los que no eran de Mussolini también, y el caso de Hitler también. Hitler no cambió la constitución de Alemania. ¿Por qué? Porque la constitución de Weimar, de la primera posguerra, ya era suficientemente socialista. Entonces, Hitler, ¿qué fue lo que hizo en el orden constitucional? ¿Algún cambio importante? No, solo una ley habilitante para que le dieran a él todo el poder, la suma del poder, el poder único, pero la constitución de Weimar se quedó como estaba. ¿Okay? Esto es importante que lo sepa. Bueno, el constitucionalismo social y que da lugar a las generaciones de los derechos humanos en este cuadrito donde vamos a dejar la sesión de hoy. Ahí están las generaciones de los derechos humanos para este otro cuadro. Chapa se ríe. También se lo puede reflejar en la jeta al que le diga el socialismo fracasó. Que le diga el socialismo fracasó, muéstrale este cuadro y ciérrele la boca y que se deje de hablar tontería. ¿Ok? Ok, López Aliaga, ahí está. ¿Cuáles son los 5 principales autores del liberalismo clásico? Yo menciono 3 nada más. La historia, ¿ok? John Locke, Adam Smith y Frédéric Bastiat.
Esa es la línea de la tradición de pensamiento que llamamos liberalismo clásico. Hoy, en cambio, joden y joden y joden con la escuela austríaca. ¿Por qué la escuela austríaca? Porque la escuela austríaca fue secuestrada por los anarquistas. Y el liberalismo clásico no tiene nada que ver con el anarquismo. Entonces yo menciono una línea histórica que es Locke, Smith y Bastiat, que por cierto pueden emparentarse con tres ramas del pensamiento cristiano. Locke con el anglicanismo, Smith con el presbiterianismo, o sea, calvinismo y tal. Acuérdese que Locke es inglés, pero Smith no, Smith es escocés, y no es lo mismo. Y Bastiat con el catolicismo romano. ¿Ok? Entonces, esos tres, Juan Antonio, gracias por la pregunta, esos tres son los principales. El Concilio Vaticano II, teología de la liberación, son también, dice José Armando, herramientas de la ideología de izquierda y aprovecharon muy bien los 60 para impulsar leyes sociales. Hoy la izquierda es diplomática. Sí, gracias por la contribución, José Armando. Aprovecharon los 60 para impulsar leyes sociales. Y ahí, en los 60, fue cuando Rothbard nos complicó y nos echó encima la porquería esa del anarquismo que él tomó de Oppenheimer, un socialista del siglo XIX. De Venezuela, el mundo, dice Rafael Inciarte, no es una gran incógnita. Sí, vamos a ver. Ok. La batalla cultural es un buen negocio. Ok, bueno. Ok, ya. Listo, bueno, no sé la hora que tiene usted. Aldo Carpio dice, en Perú falta agregar el APRA. El APRA, ¿ok? Bueno, es que la izquierda democrática en América Latina son las generaciones, por ejemplo, en Venezuela, Betancur, Carlos Andrés Pérez más tarde. Ahora, eran políticos que no le tenían miedo. Fíjense una cosa, los políticos de ahora son muy miedosos. Los socialdemócratas estoy hablando. Por ejemplo, yo viví muchos años en Venezuela y conozco Venezuela. Rómulo Betancourt se le enfrentó a los militares, a Pérez Jiménez, a Pedro Estrada, los venezolanos me van a entender. No tuvo miedo. Carlos Andrés Pérez se enfrentó a los guerrilleros. No tuvo miedo. Tampoco tuvo miedo el 4 de febrero. Chávez lo andaba buscando para matarlo. Carlos Andrés Pérez se enfrentó a la guerrilla, se enfrentó a Chávez cuando se insubordinó. No tuvieron miedo. En cambio, los de ahora le tienen miedo a los guapos de las redes sociales que están, que los políticos son todos una porquería, que los políticos son todos ladrones, que los políticos son todos mentirosos, que los políticos... Toda esa cosa antipolítica, ¿de dónde viene? De los guapos de las redes sociales. El problema con los políticos socialdemócratas hoy es que no tienen el valor que tuvo Rómulo Betancourt o Carlos Andrés Pérez para enfrentarse a los guapos de las redes sociales y decir, nosotros somos políticos, nosotros los 5R somos los únicos que reivindicamos la política. Los demás no, los demás le tienen miedo, son muy cobardes, muy asustadizos. Ok, bueno, vamos a dejarnos con eso y distribuye el video si usted cree que le sirvió, que aprendió, mándeselo a un amigo y dile, mire, yo en este video aprendí algunas cosas que no sabía. Con eso nos conformamos con Gabriel. Gracias, Gabriel, te dejo el micrófono para que despidas, por favor, y gracias. Magistral, profe, magistral como siempre. Estimados amigos, por favor, creo que el día de hoy hemos recibido cátedra. En primer lugar, con esos 10 puntos del Manifiesto Comunista, que son el test político para hacerse todos en casa. Pónganse a reflexionar cuántos de esos
puntos se han aplicado en sus países. Aquí en Guatemala, profe, yo fui sacando una lista, todos, absolutamente todos. Así que la pregunta es, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a empezar a accionar políticamente del lado correcto, del lado de la derecha liberal clásica? Apóyennos, por favor, estimados amigos, compartiendo este directo, dándole like, suscribiéndose al canal de La Verdad Política y activando la campana de notificaciones para estar pendientes el próximo lunes en el mismo horario de las 6 de la tarde, horario México, Guatemala, y poder ser parte nuevamente de las clases del profe a través de este canal. Profesor, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo lunes. Continuamos nuestra labor de decir siempre la verdad, precisamente con Dios y con la verdad por delante.